¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Les habla su amigo, el profesor de historia, Alejandro Geraldo Castro. Espero se encuentren muy bien. Como todo el tiempo, mis mejores deseos para ustedes, que estén cuidándose y en la seguridad de sus casas. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo trimestre, el último trimestre del ciclo escolar, que sería el tercer trimestre, ¿verdad? El tema para iniciar este nuevo bloque se titula Causas de la Primera Guerra Mundial, y su aprendizaje esperado nos indica lo siguiente: identificarás las circunstancias que desencadenaron la Primera Guerra Mundial. Ustedes pueden apoyarme siguiéndome con su libro en su casa desde la página 112 hasta la página 115, jóvenes. Esto que vamos a analizar el día de hoy serían los antecedentes de un tema próximo muy importante, que es la Primera Guerra Mundial. Nada menos y nada más que el primer conflicto de la era moderna de la historia del hombre. El primer conflicto que puso en práctica los nuevos inventos y las nuevas tecnologías, incluyendo aquellas para matar seres humanos. Quizás una de las guerras más inútiles y menos objetivas del ser humano. El día de hoy, en este tema, veremos cuáles fueron las causas y las circunstancias que fueron dándole forma a este enorme conflicto mundial, la Primera Guerra Mundial. Una de las guerras con más sinsentido que el ser humano haya llevado a cabo jamás, con millones de seres humanos muertos en los campos de batalla de una forma cruel como jamás en la historia de la humanidad se había visto, jóvenes. Pues bien, comencemos por definir a qué causas nos referimos anteriores a la Primera Guerra Mundial. Y aquí comenzaremos por hablar acerca del título con el que se conoce a esta época previa al conflicto conocido como Primera Guerra Mundial. Este periodo histórico recibe el nombre de la Paz Armada. Pongan mucha atención, jóvenes. La paz armada es el nombre con el que se conoce al proceso histórico previo a la Primera Guerra Mundial y que va desde el año de 1871 hasta el año de 1914, cuando inicia la Primera Guerra Mundial con el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa, herederos al trono del Imperio Austrohúngaro, el 28 de julio de 1914, jóvenes. Este periodo que conocemos como Paz Armada inicia con la Guerra Franco-Prusiana entre franceses y alemanes, que termina con una aplastante y humillante derrota francesa a manos del ejército prusiano, que buscaba por aquel entonces la unificación de Alemania bajo su liderazgo. En este conflicto,
Francia perdería los territorios de Alsacia y Lorena, que eran ricos en carbón, y más adelante este suceso provocaría resentimiento y revanchismo de los franceses contra los alemanes, enemistando a ambos países y acercando a Francia a su anterior enemigo tradicional, que en aquel entonces, pues, de toda la historia había sido Inglaterra. Este periodo recibe el nombre de paz armada por ser un periodo en el que los países europeos vivieron en relativa paz y armonía aparente, en el que florecieron la tecnología, el arte y los avances científicos. Las personas de aquel entonces, jóvenes, vivían con optimismo y mucha confianza en el futuro. Tenían mucha fe en las ventajas de las nuevas tecnologías surgidas de la revolución industrial. Sorprendían por aquel entonces el cinematógrafo, el cine, los aviones, los automóviles, entre otros inventos. Los nuevos ritmos musicales, las nuevas tendencias artísticas, en fin, la gente prosperaba. Pero atrás de todo esto se escondía el riesgo constante y latente de una posible guerra entre las potencias más importantes de la época. Este temor provenía o era ocasionado por la feroz competencia constante que estos países mantenían por poseer territorios ricos en materias primas para sus industrias, para sus fábricas. Por aquel entonces, Italia y Alemania habían surgido como naciones independientes. Recordemos, en el tema anterior vimos el surgimiento de Italia y de Alemania como nuevas naciones. Ante esto, rápidamente y a pasos agigantados, estas dos naciones se habían industrializado y se habían colocado como serios rivales y una competencia para las tradicionales naciones imperialistas de la época, como lo eran Inglaterra, Francia y Rusia. Estas naciones, temerosas del progreso de Alemania sobre todo, buscaron la manera de detener el avance de aquel país que representaba para ellos tan seria competencia. Para esto, por su parte, Alemania, que buscaba con mucho interés entrar al club de las naciones poderosas, pero había llegado tarde al reparto colonial de África y Asia, por lo que buscaba este país apoderarse de ricos territorios a expensas de las naciones poderosas que ya estaban posicionadas como grandes países imperialistas y avanzados tecnológicamente. Pues bien, la rivalidad entre las naciones imperialistas de las que hemos hablado, jóvenes, de esta época, las llevó a realizar alianzas entre ellas para defender sus intereses las unas de las otras. Por una parte, Inglaterra, Francia y Rusia crearon la llamada Triple Entente Cordiale, que en francés significa, del francés al español significa el triple cordial entendimiento. Esta alianza, la Triple Entente, comprometía a los países reunidos en ella que en caso de una guerra contra sus rivales estarían dispuestos a apoyarse mutuamente en caso de una guerra. Por su parte, Alemania creó su propio bloque llamado la Triple Alianza para defenderse, uniéndose al Imperio Austrohúngaro, a Turquía y al Reino de Bulgaria e Italia. Aquí hay que poner mucha atención, jóvenes. Italia, al iniciar la Primera Guerra Mundial, cambió de bando y se unió a la Triple Entente. Esto por diferencias territoriales con el Imperio Austrohúngaro. Francia y el Imperio Austrohúngaro compartían frontera y había territorios que aún no estaban bien definidos, por lo cual Italia quería anexionarse esos territorios, pero el Imperio Austrohúngaro no quiso. Entonces Italia, al iniciar el conflicto, cambió de bando y se unió a la Triple Entente. Así, jóvenes, toda Europa se encontraba en este sistema de alianzas comprometido, esperando una guerra para enfrentarse las unas contra las otras, apoyándose mutuamente cada una en su bando. Esto en espera de un futuro conflicto y
comprometiéndose, como ya dijimos, en una guerra que habría sido y fue de proporciones jamás vistas por el número de naciones y los compromisos políticos adquiridos entre ellas. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Pues bien, jóvenes, después de todo lo que hemos analizado como características del periodo y los sistemas de alianzas formados entre estas naciones, siempre compitiendo entre ellas y fomentando una serie de políticas agresivas entre ellas, pues podemos concluir las causas de la Primera Guerra Mundial, y estas las podemos señalar como de 3 tipos. Pongan mucha atención. Las primeras causas que señalaremos serán las económicas. La competencia por los recursos naturales de territorios en Asia, África y sobre todo por la práctica del colonialismo y el imperialismo que llevaban a la práctica las naciones industrializadas tenían mucho que ver con el enriquecimiento de sus industrias, que tenían como requisito para funcionar que conseguir materias primas, y entre más baratas fueran, pues mejor sería la ganancia para ellas. Estas naciones industrializadas, además de la carrera económica de sus industrias, también tenían de por medio la competencia armamentista. Mucha atención. Los avances tecnológicos para la guerra, las armas nuevas para matar seres humanos y la creación de numerosos ejércitos de enormes proporciones también fueron un factor ligado a la economía en esta época, ya que la paz armada, jóvenes, se caracteriza por una carrera armamentista entre estas naciones, por tener las mejores armas, las más avanzadas tecnológicamente, y tenerlas a disposición combinados con grandes ejércitos dispuestos a ir a la guerra en cualquier momento. Esta parte también corresponde a la parte económica, jóvenes. La necesidad de mercados que ya mencionamos en el extranjero que necesitaban estas naciones para ser ricas, lugares donde vender sus productos y que ellos producían, y también la necesidad de mano de obra barata para que trabajaran sus fabricaciones de sus productos. Las industrias de estos países imperialistas, jóvenes, ambicionaban contar con todos esos recursos para sus economías. Otro aspecto muy importante de nuestro análisis, jóvenes, son las causas políticas que propiciaron la Primera Guerra Mundial. Dentro de las primeras que podemos señalar están las ambiciones o exigencias de Alemania para un nuevo reparto territorial de las colonias en el mundo, obviamente que le favorecieran, porque al ser una nueva nación, aunque había avanzado mucho tecnológicamente, no contaba con tantas colonias como los países que ya habían sido desde antes posicionados como grandes potencias imperialistas. Alemania, recordemos que era un país nuevo que venía apenas entrando al reparto colonial, por lo tanto no tenía muchas colonias y ambicionaba un nuevo balance en el que a ellos les favoreciera como una nación que también tuviera posibilidades de poseer territorios y colonias como las demás potencias. También encontramos dentro de las causas políticas la lucha por obtener y mantener prestigio político y el liderazgo entre las naciones europeas de aquella época. Como siempre, se deseaba ser el país número 1 con mayor influencia y mayor prestigio. Eso es de todo el tiempo, jóvenes. También, anterior a la Primera Guerra Mundial, las naciones europeas mantenían una lucha entre ellas constante por este prestigio y este liderazgo. El crecimiento y control de territorios sobre los cuales obtener beneficios en base al sometimiento de pueblos más débiles.
Ya vimos nosotros en el tema anterior, jóvenes, cómo muchos pueblos luchaban o mantenían una lucha constante por su libertad del yugo al que le mantenían las potencias europeas de aquella época. Bien, ahora pasemos a las últimas consecuencias. Conjunto de condiciones, jóvenes, que hemos analizado, las causas económicas, políticas y sociales, estas últimas, todo este conjunto de condiciones tendría un detonante, sería o tendría un detonante que vendría provocando el desencadenamiento del sistema de alianzas del cual hablamos al principio de este análisis, de este video, y por lo tanto la Primera Guerra Mundial. El factor que vino a desencadenar todo y el cual sería simplemente un pretexto para esta guerra que ya se venía formando, se venía viendo que sucedería, sería el asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914 y su esposa, que realizaban un paseo por una provincia del Imperio Austrohúngaro cuando fueron asesinados a balazos por un estudiante serbio, un adolescente, que los topó en el camino en su vehículo donde paseaba esta pareja de la familia real del Imperio Austrohúngaro y les vació la pistola. Los asesinó el 28 de julio de 1914. Este estudiante tenía el nombre de Gavrilo Princip y los austriacos, el Imperio Austrohúngaro, rápidamente corrió a acusar del asesinato a los serbios separatistas de esa ciudad que deseaban crear su propio país y liberarse del Imperio Austrohúngaro. Así da inicio la Primera Guerra Mundial, cuando este sistema de alianzas que ya hemos mencionado, la Triple Entente y la Triple Alianza, tienen compromiso de defenderse las unas con las otras, y al iniciar la guerra Austro-Hungría se desencadena este sistema de alianzas porque los serbios son protegidos de los rusos y los rusos entran en defensa de Serbia, y al enfrentarse Rusia y el Imperio Austrohúngaro, por lo tanto, debido a los sistemas de alianza existentes, tienen que entrar también Alemania, Inglaterra, Francia y Turquía e Italia, cada una en el bando que escogió. Así es como podemos concluir este análisis en el que debimos haber aprendido, jóvenes, los antecedentes y las causas de este tema de estudio que veremos la próxima clase. Por mi parte es todo, jóvenes. Les dejo por último lo que serán las actividades para este tema.